La charla que les voy a brindar ahora es la charla que se brinda antes de una primera experiencia con la respiración holotrópica. Es importante estar al tanto de algunas cuestiones para atravesar su experiencia de la mejor forma, para conocer el mapa de experiencias posibles para mi sesión, para preparar mejor mi sesión, ¿no? Entonces, en un primer tiempo vamos a hablar de eso, qué es un estado holotrópico, cómo es la técnica, cómo son los mecanismos del estado holotrópico. En un segundo tiempo quizá vamos a hablar más de un contexto histórico, de aspectos que tienen que ver con la investigación sobre la conciencia que se hizo desde los 50 en adelante, para incluirlo un poco también en el contexto de la psicología. Y también, para cerrar, hablar de los mecanismos que operan, ¿no? De los descubrimientos de esa técnica y de los aspectos prácticos, cómo es un taller de respiración holotrópica, cómo se trabaja, etc. Que quizás no están para hacer un taller ahora, pero si hay algún día que les interesa hacer un taller, ya van a estar bien al tanto de cómo es la técnica. ¿Vamos con eso? Bueno. Entonces, la respiración holotrópica es una técnica de autoexploración que puede tener un formato terapéutico siempre y cuando se incluye dentro de un proceso de varias sesiones, que hay algo de continuidad. Ahí sí se puede decir que es una técnica terapéutica, que es bastante potente y que trabaja en distintos aspectos nuestros. Trabaja aspectos emocionales, trabaja aspectos bien corporales, bien fisiológicos, pero también trabaja aspectos en donde los mecanismos no los entendemos bien del todo, porque es como más misterioso, ¿no? Como podríamos llamarlos energéticos, podríamos llamarlos que nos trabaja desde nuestra percepción, nuestras creencias quizás, ¿no? Entonces es una técnica bien completa en ese sentido. También involucra un trabajo expresivo, ¿no? de ir desarrollando mi expresión, mi capacidad expresiva. Y hay una parte también que es bien verbal, que para nosotros es más un paso de integración que el lugar principal de trabajo, pero también consideramos que la palabra es una herramienta integradora muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una técnica que aborda las personas de una manera bien completa, bien integral. Y entonces esa técnica trabaja con los estados no ordinarios de conciencia que Stanislav Grof, que es el creador de la técnica, llamó estados holotrópicos. No le estaba gustando mucho ese término de no ordinario, o no le gustaba mucho, menos aún alterado, ¿no? Entonces, como que al no sentirse satisfecho, digamos, por esos términos, inventó un término que se llama holotrópico, que es el conjunto de dos palabras, que es holos, que significa la totalidad, y trepens, que significa ir hacia, ¿no? Entonces, son estados en donde uno va hacia la totalidad. Se refiere a dos cosas. La totalidad en el sentido de mi totalidad, porque hay un mecanismo central en esa terapia que es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces tengo un material inconsciente que está... el acceso no se permite, entonces voy accediendo a ese material inconsciente, completándome, ¿no? Actualizándome, pero a su vez, a lo largo de las sesiones aparece una conciencia cósmica, una conciencia espiritual, una conciencia de la totalidad. Y en ese sentido, el término holotrópico es muy significativo. Entonces,
El estado holotrópico se logra realizando un cierto impacto en el cuerpo de las personas, empujando como el sistema hacia un cierto límite, y cuando uno atraviesa ese límite, gracias a distintas técnicas, se puede lograr gracias a varias técnicas, como que se van cayendo las defensas psicológicas, ¿no? Se va cayendo, como uno suelta el control. Y al soltar el control se abre un material inconsciente, se abre una experiencia que tiene que ver con mi mundo interior, con mi inconsciente, ¿no? Y entonces eso es estar en estado holotrópico. Se diferencia de los estados no ordinarios, porque por ejemplo una buena borrachera, mucho alcohol, no estoy en un estado ordinario, o me pegan un fuerte golpe en la cabeza, tampoco es un estado ordinario de conciencia, pero tampoco es sanador, porque el estado holotrópico de conciencia, su particularidad es que es altamente sanador. Es un estado en el cual se despliega, se despierta una energía sanadora, como que es la misma energía cuando me corto, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando me corto la piel sana, la piel se cura de una forma espontánea. Entonces en estado holotrópico sucede lo mismo. Cuando se hace esa cirugía del inconsciente, cuando se abren las puertas de mi inconsciente y aparece una temática, aparece una experiencia para atravesar, hay una capacidad mía de sanarla. Y eso no hace falta intervenir desde afuera para que eso se despierta. Está en cada uno y en cada una. Lo que hace de esa técnica una extraordinaria herramienta de empoderamiento. Puedo reconocer en mí mi capacidad de desplegarme por completo y de atravesar retos, experiencias a veces muy duras. Y entonces eso me hace muy fuerte, ¿no? Entonces les decía que estos estados, al atravesar un proceso con estos estados holotrópicos, puedo lograr muchas ventajas, que les voy a enumerar algunas ventajas, pero quiero aclararles que no es algo como que el proceso de uno es algo bien único, ¿no? Cada proceso es de uno y según mi recorrido voy a poder reconocer ciertos beneficios quizás más fácilmente y otros pueden venir más tarde, ¿no? Dependiendo de cómo trabajo en la colchoneta, la frecuencia, quién soy, qué tengo atrás mío como historia, etc. Pero básicamente los beneficios son emocionales. Hablamos de sanar traumas, de adquirir claridad con respecto a ciertas temáticas, de trabajar los miedos, de trabajar las fobias, de trabajar ataque de pánico, de trabajar un estado depresivo, la ansiedad. Podemos también trabajar lo que son impulsos de suicidios, adicción, siempre y cuando en estos dos casos haya un protocolo bien definido y enmarcado, ¿no? O sea, casos más complejos merecen como mayor compromiso y un diseño con la técnica que se puede, pero hay que tener como no es una sesión suelta por nada, ¿no? O sea, hay que enmarcar un poco más en caso de adicción y de suicidios, de intentos o de tendencia. Trabaja muy bien lo que es la autoestima y el bienestar en general. Eso por los aspectos emocionales. En cuanto a los aspectos físicos, se puede observar disminuciones de tensiones musculares, como regularizar el sueño, trabajar el insomnio, y también todo lo que son las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que ahí, bueno, hay que ver. Hay que ver el asma, hay que ver las alergias, hay que ver el colon irritable, hay que ver la fibromialgia, hay que ver. Hay que ver, porque estamos en un campo ya muy complejo y un terreno un poco patinoso con la medicina, ¿no? También comporta ventajas, beneficios sociales para mejorar los vínculos con los demás, conmigo mismo también, permitiéndome
mejorar mis tomas de decisiones, un empoderamiento general, como les decía, una apertura hacia nuevas perspectivas, ¿no? Como una capacidad de expresiva también que se va desarrollando, creativa, y también comporta beneficios espirituales. Y ahí, bueno, se trata de revisar un poco las creencias, cómo dar lugar a una espiritualidad propia que no sea sí o sí anclada con algún dogma, alguna religión, sino que parta bien de mí, ¿no? Y eso, como posibilitar una conexión profunda con lo sagrado de la vida, ¿no? Eso es lo que se ve en los procesos holotrópicos, que va emergiendo de forma espontánea. Entonces les decía que esa técnica que fue inventada que fue diseñada en el 1975 por Stanislav Grof y su esposa Cristina, usa los estados holotrópicos de conciencia para sanar, ¿no? Y esos estados holotrópicos de conciencia en la historia de la humanidad no son nuevos por nada, es algo más bien antiguo. Y algunos creen que es la forma más antigua que tenía la humanidad para no solo sanar, sino curar. En el chamanismo, en los chamanismos, se reporta muchísimas técnicas, tecnologías de lo sagrado que permiten entrar en esos estados y a través de rituales o de sesiones puntuales reconectar los individuos con un aspecto sagrado de la realidad y así sanar, ¿no? Como que una recurrente en el chamanismo es el chamán, la chamana, considera de que si la persona ha cortado el vínculo con la espiritualidad, ¿no? Con lo sagrado, ahí empiezan los problemas. Cuando el individuo no reconoce lo sagrado que es de la vida, ahí empiezan las enfermedades, los conflictos, la violencia, ¿no? Entonces el chamán, que es hombre medicina, mujer medicina, interviene para reconectar las personas con los aspectos sagrados de la vida. Sería como una forma muy resumida, ¿no? Que se encuentra en muchas culturas y cosmovisiones. Entonces, en los chamanismos se observan muchas técnicas para entrar en estado holotrópico y para sanar. Las técnicas a veces son bien crudas, ¿no? Son bien potentes, ¿no? Entonces existe el uso de psicodélico, de plantas sagradas psicodélicas, pero también aislamiento sensorial, ayunos, privación de sueño, sesiones con mucho calor, ¿no? El temazcal, por ejemplo, mucho frío. También existen numerosísimas sesiones con tambor, flauta, percusiones, ¿no? Todas las danzas, así horas, bailando, repitiendo el trance, ¿no? Y hasta que uno se agote y suelte, ¿no? Eso es muy... creo que el tambor vendría a ser como el instrumento bien maestro en eso de entrar en estado holotrópico. Entonces esas tecnologías de lo sagrado existen desde tiempos remotos. Creo que hay huellas de entre 30 y 40 mil años atrás de uso de rituales para sanar, para curar. También los estados holotrópicos están en los ritos de paso. Entonces, en esas mismas tribus o grupos se desarrollaron secuencias de rituales para marcar un nacimiento, un destete, un paso a la edad adulta, una muerte, ¿no? Como rituales que buscaban permitir el paso, ¿no? Y muchas veces esas secuencias de rito de paso están diseñadas con un proceso de muerte y de renacimiento, ¿no? Como que había como el uso de tecnología de lo sagrado para permitir entrar en esos estados holotrópicos, y a su vez había como toda una suerte de puesta en escena o realmente de ingredientes, de elementos que para transmitir un mensaje de muerte y de renacimiento, ¿no? Como para dejar morir el vínculo de la teta con la madre, ¿no? Para cortar,
o para dejar morir el niño para que nazca el adulto, o el guerrero, ¿no? Y mismo para despedir a una persona y para que tenga todas las condiciones para poder ir en ese más allá, en ese otro mundo que desde la cosmovisión se creía que tenía que llegar, ¿no? Entonces, en los ritos de paso se sigue usando los estados holotrópicos de conciencia. Y también el tercer lugar donde se observan son en las grandes religiones, en las ramas más bien místicas, ¿no? Entonces, hay religiosos que en vez de ir a una ceremonia y de asistir quizás a una presentación o representación de asuntos religiosos, prefieren no ser tan pasivo, ¿no? Sino involucrarse más dentro de un ritual, dentro de una ceremonia más bien activa, y a través de ciertas técnicas entrar en estado holotrópico, ¿no? Seguramente han visto los sufíes, ¿no? Que giran, los derviches, así que giran. Los sufíes también tienen muchas técnicas de trance en diversos países. Entonces el catolicismo también tiene sus ramas místicas, el judaísmo también. Entonces las ramas místicas tienen ese uso de los estados holotrópicos. Entonces, para volver a lo que es la investigación de Stanislav Grof. Stanislav Grof es un psiquiatra checo que cuando tiene 30 y algo de años está trabajando en un hospital psiquiátrico en Praga y sin entrar en detalle, pero se encuentra a cargo, primero voluntario, para probar una sustancia que según un laboratorio suizo tenía como que tiene mucho interés para investigar qué pasaba con esa sustancia, y después se encuentra a cargo de una investigación clínica con una sustancia que es el LSD, que fue sintetizado en 1938 y llega, después de algunas pruebas en diversos países, en Suiza mismo, a distintos laboratorios de Europa, de Estados Unidos, para averiguar si había una posibilidad de uso clínico, de uso terapéutico con esa sustancia. Y durante muchos años, porque en realidad Stanislav Grof pudo investigar con el LSD hasta la prohibición en Estados Unidos, primero estuvo en Praga y después se fue a Estados Unidos, pero hasta 1969 estuvo investigando esa sustancia, definiendo un protocolo bien preciso, que es una toma de macrodosis de 500 microgramos aproximadamente, entonces una dosis bien fuerte, y teniendo todo un seguimiento clínico, todo un marco. Es un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces las personas quedan ahí, están bajo supervisión, tienen entrevistas, ¿no? Todo un contexto muy, muy enmarcado. Y a través de esa investigación clínica con pacientes psiquiátricos, pero no solo, también había enfermeros, había médicos, había personas más bien normales, ¿no? Digamos, sin psicopatologías. Define ese protocolo, pero también entra en conflicto con su formación académica, porque es una persona que viene del psicoanálisis, que estudió medicina, entonces está muy condicionado para percibir el inconsciente o los mecanismos que tienen que ver con el inconsciente, con la conciencia en general, de alguna forma. Pero el problema es que lo que observa con el LSD en esas sesiones de repente no corresponden a su formación académica. Entonces reconoce algunos aspectos, pero muchos no los reconoce. Entonces, a lo largo de esa investigación, Stanislav Grof fue definiendo una nueva cartografía de lo que vendría a ser nuestra conciencia, ¿no? Entonces, como les decía, si de repente puedo hacer derrumbar mis defensas psicológicas y abrir las puertas hacia mi inconsciente, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Qué es eso de la conciencia humana? ¿No? Es un poco eso lo que fue definiendo. Entonces son muchos libros relativamente técnicos, los libros de Stanislav Grof, porque es un académico, es una
es un psiquiatra clínico, entonces tiene su lenguaje. Es un abordaje que hay que tomarle como un tema de estudio, ¿no? O sea, he leído varios libros de él y los sigo estudiando, y como siempre hay aspectos que uno va redescubriendo, ¿no? Desde la teoría. Pero les voy a contar cómo es ese mapa, que a la hora de acostarme en la colchoneta, ponerme el antifaz y empezar a hiperventilar con ese set de música, que es el formato de la respiración holotrópica, me viene muy bien conocer para no sentirme perdido en algunas ocasiones, básicamente. Entonces, lo que retoma Stanislav Grof de lo anterior, digamos, en cuanto a esos grandes que investigaron la conciencia, o sea, abraza por completo la visión freudiana del inconsciente biográfico, ¿no? O sea, él observa también que los pacientes a entrar en estado holotrópico y a entrar en contacto con esos traumas que emergen, se encuentran con traumas biográficos bien potentes, ¿no? Tanto recientes como de la niñez temprana, ¿no? Que también tiene un impacto fisiológico en algunas ocasiones, ¿no? O sea, se da cuenta de que en esos traumas no es solo una catarsis emocional que sale de esas personas, sino que hay una necesidad de descarga potente, una descarga física a veces muy potente, ¿no? Como una descarga expresiva también, ¿no? Una necesidad expresiva muy presente. Entonces ahí se une con Freud de una manera bastante contundente, pero también con otro investigador que se llama Otto Rank, que es uno de los renegados de Freud en la época, que él teorizó el trauma del nacimiento. Y ahí sí también como que reconoce el trabajo de Otto Rank y lo teoriza a su manera, porque no está del todo alineado con los trabajos de Rank, pero sí, como que reconoce la huella traumática del nacimiento en el ser humano. Y explicando muchas psicopatologías, muchas conductas, ¿no? Que Freud no pudo explicar con mucha... que no fue del todo convincente, ¿no? Que de hecho Freud se terminaba contradiciendo o agregando nociones, más bien al fin de su recorrido, tratando de un poco de arreglar ciertos aspectos que no eran convincentes, ¿no? Entonces, Grof como que toma el trabajo de Otto Rank también. Y el trabajo de Jung, por esa apertura hacia el inconsciente colectivo, los arquetipos, que Jung ha investigado con mucha como que es mucho el universo junguiano, y Grof lo toma cada vez más a lo largo de su recorrido, lo reconoce cada vez más como de la importancia de lo que él llama el inconsciente transpersonal, ¿no? Que es la identificación profunda de uno hacia otra cosa, ¿no? Ya sea un arquetipo, y eso les hablo de algo bien concreto, ¿no? O sea, al entrar en estado holotrópico me encuentro con una experiencia en donde ya no soy yo. Puedo ser animal, puedo ser planta, puedo ser un arquetipo, me puedo encontrar con dioses, diosa de otras culturas, y eso me puede llegar a impactar tanto como sucesos biográficos, sino más, ¿no? Entonces, Grof abraza esos tres grandes de la psicología y diseña su carta, su mapa. Ahí, tiene su mapa, su cartografía. Para entrar un poco en detalle de los aportes y cómo es la visión grofiana, es importante como reconocer el rol del síntoma en psicología. El síntoma es una sensación, puede ser una emoción, puede ser un filtro, ¿no? Que va a condicionar mi forma de entrar en contacto con el otro, que va a condicionar mis reacciones, que va a condicionar mi forma de resolver los problemas, las dificultades, que va a poner una condición al vínculo que yo tengo con mí mismo,
¿no? Entonces, en psicología los síntomas se refiere a eso. Es una particularidad, pero es como bien recurrente, ¿no? Es como ese tipo de situaciones no las puedo manejar, no puedo estar en esa situación, entonces no puedo vincularme con tal tipo de persona, si no estallo, ¿no? Entonces, como hay recurrentes que podemos observar en padrones de conductas, y esos serían los síntomas. Entonces, el síntoma para nosotros es el comienzo, ¿no? Es como la punta del iceberg, ¿no? Entonces, buceando hacia adentro, nos encontramos con el origen de los síntomas. Nos encontramos con la posibilidad de hacer consciente ese material inconsciente y de a su vez entender por qué mi actitud, por qué me imposibilito, por qué no me puedo amar más que eso, por qué me condiciona el amor a mí mismo, por qué, ¿no? Como ahí entramos en contacto con la posibilidad de que se disuelvan los síntomas, haciendo consciente lo inconsciente. Entonces, les hablaba de los aportes de Freud. Freud es bien biográfico, ¿no? Entonces, el trabajo de él. Y lo biográfico tiene que ver con traumas, que los dos distintos tipos de traumas que observamos en las sesiones con trabajos holotrópicos son traumas por acción y traumas por omisión. Los traumas por acción básicamente es lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que me llegó y lo que no se pudo expresar en ese momento, lo que no pude procesar, lo que no pude resolver porque era niño y no entendía bien qué pasaba, no sabía bien cómo resolverlo y no me autorizaban que yo pudiera expresar mis emociones también, ¿no? O un poco más tarde quizás es, bueno, porque yo vivía bajo un cierto mandato social también, ¿no? Entonces me impedía tomar cierta postura porque socialmente eso no se podía, ¿no? Entonces, los traumas por acción es eso, lo que me ha pasado, que yo no lo pude procesar en su momento y queda ahí atrás, tapado, escondido, pero que a su vez actúa en mi conducta a diario porque está trabajando en trasfondo, digamos. En esos traumas por acción, lo que descubre Grof en su investigación es que los traumas físicos son mucho más importantes que se había reconocido hasta entonces, ¿no? Trauma físico puede ser un accidente, una operación, puede ser un maltrato recurrente, ¿no? También. Entonces, la descarga, o sea, la carga de estrés en un accidente de auto y por la velocidad de los sucesos me impide a mí poder expresar todo el miedo que yo tuve y el estrés que me llegó ese suceso en cuanto a mi supervivencia. O sea, es un atentado a mi vida y eso yo no lo pude expresar en ese momento, no lo pude procesar. Entonces, al entrar en estados holotrópicos, puede ser que uno se reencuentre con ese tipo de sucesos y al fin puede expresar todo el miedo, toda la angustia, y descargarlo, ¿no? No es solo catártico, como les decía, a veces es bien físico, ¿no? Como todo el cuerpo se expresa. Y eso lo descubre Grof en esa investigación. Y el otro tipo de traumas son los traumas por omisión. Y eso se refiere a cuando yo era chiquito no me llegó el amor, no me llegó la mirada, no me llegó lo que yo necesitaba, la atención, la presencia. Entonces, esos traumas también se pueden trabajar en estados holotrópicos, que quizás es más paulatino, es más sutil, ¿no? Porque ¿qué significa eso? Es como abrazame, ¿no? ¿Cómo puedo aceptar ese abrazo que yo estoy muy acostumbrado a que nunca llega? Entonces yo corté con un aspecto mío que necesita ese abrazo, ¿no? Entonces es todo un aprendizaje poder abrirse a recibir ese abrazo que se da en los estados holotrópicos. También es importante reconocer que algunos traumas
quizás no los vemos como traumas, ¿no? O sea, estamos podemos haber vivido una familia un poco con aspectos un poco duros, un poco desagradables, ¿no? Y eso repetido todos los días durante 15, 20 años es una carga pesada, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, también como reconocer esos padrones que se anclan con respecto a ese vínculo que tuvimos con nuestros cuidadores o hermanos o contexto en el cual estuvimos durante mucho tiempo. Eso vendría a ser como las experiencias biográficas, ¿no? Entonces, al entrar en estado holotrópico, vuelvo ahí en un momento o me meto, estoy en contacto con algún aspecto y eso emerge y eso de repente se puede expresar. Lo importante de Grof es también lo que tiene que ver con el nacimiento. Entonces, ahí Stan Grof desarrolla las matrices perinatales, que son 4 momentos de la gestación y del nacimiento mismo. Y él lo considera como la huella traumática más contundente. O sea que lo perinatal termina siendo más traumático que lo biográfico. Lo biográfico, según Grof, termina siendo un eco a lo que he vivido en mi nacimiento. Como si fuera que ese es el pozo de todas las emociones. Mi nacimiento, mi gestación y mi nacimiento vendría a ser el pozo de todas las emociones, tanto positivas como negativas. Todo lo que viene después es algo que me hace recordar a mi nacimiento. Entonces el primer momento, la matriz 1, es la gestación en sí. Entonces es una matriz sumamente positiva, en donde estuve en contacto, en fusión absoluta con mi madre, con un lujo fisiológico de recibir el oxígeno, la comida por el cordón umbilical, una contención absoluta, calor, agüita, poco sonido, mucha contención. Entonces esa matriz 1, las personas que entran en contacto con esa matriz, es el paraíso, ¿no? Las personas que ven imágenes, es el paraíso, es el buen nutrir, es la buena contención, es la sensación de que ya no tengo límites, ya me puedo expandir hasta el infinito, ya soy el cosmos, ¿no? Hay personas también que sienten que son como el océano, ¿no? Que se disuelven en una agua infinita, ¿no? Que hay una imagen recurrente que es la ballena, ¿no? Como que aparece en esas experiencias que tienen que ver con la matriz 1. Es sumamente positivo. Las personas que están en contacto con esa matriz están 3 horas llorando en la colchoneta. Es bellísimo, es muy conmovedor. Es muy conmovedor. Están llorando de felicidad, ¿no? Están llorando de alivio, de al fin puedo reconectarme con la fuente, ¿no? Básicamente es eso. En algunos casos puede ser que la matriz 1 tuvo como algunos episodios, uno o varios episodios que no fueron tan positivos, ¿no? Un intento de aborto de la madre, por ejemplo, que no funcionó obviamente, pero eso, por ejemplo, es muy traumático. Entonces hay una irrupción brusca ahí como en ese paraíso, ¿no? Como que de repente hay un monstruo que entra en el paraíso, ¿no? Puede ser un suceso traumático que le pasa a la madre durante el embarazo. Entonces puede ser cosas bien pesadas así, o mamá fumaba o mamá tomaba alcohol y cada vez que fumaba yo sentía como una suerte de náusea, una suerte de malestar. Entonces es como la ambivalencia de ese paraíso teñido de un poco de náuseas, ¿no? Por ejemplo. Eso por la matriz 1. Entonces le llamamos matriz 1 tóxica en estos casos, que haya un suceso un poco negativo. La matriz 2 empieza cuando empiezan las contracciones, o quizás un poquito antes porque hay cambios hormonales que suceden justo antes del comienzo de las contracciones, y lo que se nota es un corte en el flujo del oxígeno, ¿no? Entonces, lo que domina como sensación física en la matriz 2 es la asfixia. Y la asfixia viene acompañada de un sentimiento de pérdida del paraíso,
¿no? Y una entrada progresiva en un infierno. ¿Por qué? Porque la asfixia se hace cada vez más intensa, no hay salida, como que uno siente que ese momento ya no tiene fin. Y hay mucha pelea mental en esa, ¿no? Porque es como un problema sin solución, ¿no? Entonces como que lo que te llega en ese estado es como, no, como que puedo dedicar toda mi capacidad, no la puedo solucionar, no tiene fin eso es para siempre, es como es un infierno interminable, ¿no? Entonces la sensación de ser víctima domina también en esa matriz, ¿no? Me siento víctima absoluta, ¿no? Es una sensación de ser víctima de esa situación y de que no tiene fin. Entonces el infierno. Cuando empieza la matriz 3 es cuando se abre el canal de parto. Al abrirse el canal de parto, el bebé siente que ya puede salir de ese, como que hay una salida, que puede salir de ese infierno, y se despierta una energía sumamente agresiva, sumamente violenta, sumamente explosiva, para luchar por mi vida, para salir, ¿no? Entonces lo que caracteriza a la matriz 3 es eso, es una erupción volcánica. Es un despliegue sumamente potente, muchas sensaciones en el lugar de la cabeza, de los hombros, ¿no? O sea, sentir que uno tiene que empujar con todo, con toda esa parte, ¿no? Es lo que aparece en esa matriz 3. Que esa matriz 3 también tiene un aspecto sexual que tiene que ver con esa dinámica orgásmica, ¿no? de acumulación de tensión, y al fin de la matriz 3 es como el alivio, ¿no? Entonces al salir de la panza hay como hay un gran alivio, ¿no? Entonces en ese sentido se asemeja al orgasmo, y también por la parte fisiológica que estoy atravesando como bebé, hay una implicación. O sea, muchas mujeres cuentan su parto, como que cuentan un orgasmo en su parto, ¿no? O sea, lo sienten realmente. Y al encontrarme quizás con secreciones, materia fecal, sangre, orina, ahí es así que explica Grof las conductas sexuales que mezclan el placer, ¿no? El placer y el dolor, infligir dolor, recibir dolor, como la sensación de tener que necesitar como agregarle unos ingredientes escatológicos también al acto sexual, ¿no? Entonces explica todas esas conductas sexuales, él las explica desde la matriz 3. También para seguir un poco conectado con eso, los tipos de depresiones se explican, según Grof, con la matriz 2 y la matriz 3, ¿no? Entonces la depresión inhibida tendría más que ver con la matriz 2, que lo que busca el individuo es como volver a la disolución previa, volver a la unidad, porque la matriz 2 es el principio de la dualidad, ¿no? Entonces en los casos más agudos de depresión inhibida, lo que llevan a intento de suicidio, los tipos de suicidio son más de tipo de disolución, ¿no? De cortarse las venas en la bañera, o de tomar medicamentos, o aspirando gases, ¿no? Así voy disolviéndome, ¿no? Como volviendo a la matriz 1. Y en cuanto a la matriz 3, son casos de depresión más bien activas y que conducen, en los casos extremos, a intentos de suicidio más bien explosivos, ¿no? Con un revólver, o tirándome bajo un tren, o ¿no? Como tirándome desde altura, ¿no? Entonces esos impulsos Grof los vincula con la matriz, con una búsqueda de resolución de la matriz 2 o de la matriz 3. En el final de la matriz 3 sucede algo que es muy importante, que es una sensación de muerte y de renacimiento. Es algo bien concreto. A la panza no voy a volver. A ese ámbito acuático
en donde me brindaba el calor, la contención, el oxígeno, todo eso ya murió, ya no existe más. Y es la bienvenida de ese pequeño ser en el mundo, que tiene que, por primera vez, respirar con los pulmones, con el aparato respiratorio, tiene que buscar la contención, expresar algo para estar en brazo y sentirse contenido. La cuestión del calor también, empezar a manejar la cuestión de la temperatura del cuerpo, buscar la comida. Entonces realmente es muy concreto. Hay un ámbito que se muere, hay un ser acuático inútero que se muere y hay un ser nuevo que nace, que tiene otra condición. Y esa sensación de muerte, nacimiento psicológico, está muy presente en los rituales chamánicos, como les decía, en las religiones. O sea, podemos pensar en 1000 ejemplos de cómo hasta en el cine está. Yo estudié cine, en el guión, cuando uno escribe un guión, sabe que es muy importante que en algún momento el protagonista esté en peligro de muerte en algún momento, que es justo antes del clímax, justo antes del punto máximo de tensión máxima en la historia. Es muy eficaz a nivel narrativo ubicar mi personaje en ese contexto de muerte y después de alguna forma hacerlo renacer, ¿no? Todos tenemos historias vistas, que las historias de hecho son herramientas sanadoras en su inicio, alrededor del fuego, contando el cuento. Es una iniciación que se hace, ¿no? De los más sabios a los más jóvenes, para que puedan incorporar también esa maravillosa herramienta que es el morir y el nacer. Los tibetanos dedicaron un libro que es el Bardo Todol, es un manual práctico para que vos te vayas entrenando a morir durante toda tu vida, para que cuando llegue el momento ya estés listo, ¿no? Como para aprender a procesar semejante trauma en el nacimiento, que es el soltar absoluto. Ahí ya soltar es todo, soltar todo. Y lo que vio Stan Grof en la investigación con LSD es que te lleva a eso, te lleva a entrar en una suerte de bucle en donde cuando entras en contacto con el nacimiento es ese muerte y renacimiento en bucle, vuelve. Entonces te morís, revivís, te morís, revivís, te morís, revivís. Es como una herramienta muy poderosa en el ser humano, ese muerte y revivir, ¿no? Que seguramente lo han encontrado en muchas ocasiones cuando se trataba de soltar algo, de soltar un trabajo, de soltar un vínculo, de soltar o de un duelo real, digamos, ¿no? Pero más allá del duelo real, numerosas situaciones que me llevan a poder soltar. Esa secuencia de muerte y renacimiento se abre en la matriz 4, que es cómo he salido, cómo fue mi bienvenida, digamos. Entonces, según lo que ha pasado, puede ser sumamente positivo y reparador con respecto a lo que vengo de atravesar. Entonces, si me pusieron en el pecho de mi madre, piel contra piel, si sentí el abrazo, si sentí la contención, si sentí su corazón, su amor, es sumamente reparador. Hay casos que no son tan así, ¿no? Mismo en la matriz 3. Hay casos de matriz 3 que me vinieron a buscar con los forceps, o que no pude salir, entonces se transformó en una salida de emergencia por cesárea, o a mí me pusieron la mano en la cabeza para impedirme salir porque no estaba el médico para recibirme. Hay de todo. Y la matriz 4 también, ¿no? Necesidad de atender a mamá por alguna razón médica, entonces el bebé como apoyado o no tan contenido, o en incubadora, o con complicación, entonces había que hacerle como una intervención médica al bebé. Entonces todo esto hace de la matriz 4, le da su color, digamos, ¿no? Entonces, pero es un momento de mucho vértigo, de mucha expansión, de mucho contacto con el aire, como la piel, como una sensibilidad agudizada.
en cuanto a eso, de la respiración, el entorno, como un alivio muy grande también, ¿no? Después de semejante lucha, por más que la bienvenida no fue del todo bien, ya no es tan terrible como la anterior, digamos. Así que eso vendría a ser como experiencia. Es importante saber eso de antemano antes de hacer un taller, porque de repente me encuentro con una experiencia perinatal y yo no tengo recuerdo de eso, no tengo recuerdo, y además es intensísimo lo que siento. Entonces, si de repente me siento muy víctima, cuando en mi vida no me siento víctima, no me siento mucho, no estoy adoptando esa postura, pero ahí estoy como sintiendo, como me siento muy víctima, siento que eso no tiene fin, que eso que me da miedo, bueno, y que eso tiene una intensidad alta. Seguramente estoy en contacto con la matriz 2, y de saberlo, bueno, me da la tranquilidad que lo mejor que puedo hacer es atravesarlo con la mayor intensidad, darle mucha potencia a lo que estoy atravesando, expresarlo cómo se me ocurre, cómo me alivia, ¿no? O sea, buscar cómo me alivio de esto, cómo puedo expresar eso, ya sea un llanto, un grito, solicitando un facilitador porque empujame acá, meteme el dedo acá, trabajo corporal, lo que fuera que me viene bien para poder aliviar y expresar las sensaciones de la sesión que aparecen en la sesión. Y como que la otra parte de la cartografía es el inconsciente transpersonal. Y el inconsciente transpersonal es un abanico de experiencias que también me puede llegar a descolocar mucho, que tienen que ver con eso, lo que le decía, que es una identificación profunda con algo que no soy yo. Entonces, algo que no soy yo puede ser, como les decía, puede ser que en mi experiencia siento, por ejemplo, a mí me pasó sentir que yo era una mujer pariendo, o un árbol, o un animal. Entonces, la identificación profunda con otra, o una vida pasada, ¿no? Puede ser todo un suceso, algo muy narrativo, con un nivel de detalle asombrador, pero esto no lo viví, ¿no? Y a veces puedo comprobar de que hay como datos históricos que eso fue así, lo que sucedió se inscribió dentro de una práctica de la España del siglo, ¿no? Entonces te descoloca mucho eso, porque como estás en contacto con el inconsciente colectivo, que tiene que ver con toda la historia que arrastra a la humanidad, pero también con sucesos que tienen que ver con tus ancestros, que tienen que ver con los traumas de tus ancestros. Y como les decía, que uno puede estar en contacto con dioses, figuras que tienen que ver con otras cosmovisiones. Una sesión en la cual un paciente se encontró con esa sensación de muerte y renacimiento, de repente vio como una mujer chancha, y después, como el paciente tenía la necesidad de dibujar le estoy hablando de una sesión con LSD, ¿no? En respiración holotrópica no suele suceder eso. Entonces tenía que dibujar como unos dibujos complejos, y Stanislav Grof no entendió lo que era eso hasta que lo conoció a Joseph Campbell, que era uno de los antropólogos de mitólogo, ¿no? Como él sabe de mitos y de antropología. Y entonces le dijo, pero eso es de Nueva Guinea, en África, que tienen una diosa que es una chancha. De hecho, tiene un ritual con los chanchos, que los niños adoptan una chancha y después, cuando llegan al ritual del paso a la edad adulta, tienen que matar a la chancha que representa a la madre, ¿no? Toda una cosa así como muy elaborada, muy sofisticada, con una diosa chancha, y ellos se entrenan a dibujar laberintos, ¿no? Entonces, como que ese paciente que era de República Checa, que no había escuchado jamás hablar de esto, de repente tiene que solucionar su secuencia de muerte y renacimiento totalmente acopladito a una cosmovisión ajena, ¿no? Entonces, eso es el universo transpersonal. Entonces, bueno, bienvenidos para revisar sus creencias, ¿no? Eso nos hace trabajar mucho las creencias. Y Grof, a lo largo de su investigación, también le dio cada vez más lugar a eso, abrazando la astrología, los tránsitos, y reconociendo cada vez más el misterio, ¿no? Como abrazando cada vez más
ciertos mecanismos que él observaba de forma repetida y no se podía explicar, porque ya Newton se queda corto, la física clásica no entiende, ¿no? Es como más cerca de la física cuántica como mecanismos, ¿no? Pero tampoco lo podemos entender del todo en la actualidad. Entonces queda ahí, ¿no? Queda como visible, queda claro que al entrar en estado holotrópico el ser humano tiene esa capacidad de entrar en contacto con eso, pero no se entiende tampoco del todo cuáles son los mecanismos. A su vez, ahora que pueden reconocer esas tres partes, esos tres reinos experienciales, tienen que saber que no es poco común que uno se conecte con experiencias que pertenecen a los tres reinos, pero que están unidos por o una sensación física o una carga emocional determinada, ¿no? Por ejemplo, la sensación de ser víctima. Entonces, puede ser que yo sufrí en mi niñez un maltrato en la escuela, que de repente fue el chivo expiatorio del grupo y que la verdad todo este año fue todo un año de mierda, que me cargaban, que me maltrataban, que esto que el otro, ¿no? O sea, sensación de ser víctima bien contundente. Y de repente entró en contacto con mi nacimiento, con la matriz 2, ¿no? En la cual está presente esa sensación de ser víctima. Y a su vez me voy a otra experiencia que no es mi vida, pero que soy un animal en el bosque y vivo feliz y estoy como muy empoderado, muy libre, esto que el otro, y de repente viene un cazador y me mata. Entonces ahí como que hay un recorrido que se hace dentro de todo lo que es la cartografía. Y Stanislav Grof lo que vio es que se unen esas experiencias de toda la cartografía y él los llama los COEX. Los COEX son experiencias condensadas. Entonces es una experiencia mía que tiene que ver con la sensación de ser víctima y que atraviesa tanto mi biografía como mi nacimiento y aspectos transpersonales en los cuales yo entro en contacto, ¿no? Porque tampoco entramos en contacto con toda la historia de la humanidad y todo, como vamos picoteando ahí a ver qué nos sirve para sanar, básicamente, ¿no? O sea, entonces lo que ve Stan Grof es que el COEX se disuelve una vez que está atravesado, que está expresado, ¿no? O sea, hasta que no haya conectado con los distintos aspectos que tienen que ver con la sensación de ser víctima, con mi postura frente a eso, hasta qué punto me sirvió quizás también, ¿no? Como ir viendo todos los aspectos bien en detalle en mis vínculos con mis papás, con el otro, conmigo mismo, en mi nacimiento, porque claro, yo tuve una matriz 2 muy potente, porque mi mamá estuvo con contracciones durante 14 horas, entonces eso ya como que tengo mucho para descargar ahí, porque estuve harto tiempo ahí, ¿no? Y también diversas experiencias transpersonales, hasta que no se haya atravesado y no se haya visto todo eso, no se va a disolver ese COEX. Y de repente en el proceso hay un mecanismo que opera, que es cuando ese COEX ya deja de empujar tanto para salir de mi inconsciente, cambio y paso de la 2 a la 3. Y de repente entro en contacto con la lucha, ¿no? Y entro en contacto con una energía guerrera, violenta, de bronca, de descarga, así, y ya no soy más víctima, ¿no? Y ahí me conecto con otro COEX, ¿no? Entonces eso es como un aporte teórico que hizo Grof con respecto a los mecanismos que operan en el trabajo con estados holotrópicos. De manera general, cuando uno trabaja en estado holotrópico, no conviene dirigir la sesión, no conviene imponerse como una meta o un objetivo terapéutico para trabajar una temática. Eso no sirve, ¿no? O sea, el objetivo es entrar en estado. Cuando entro en estado, aparece lo que tiene que aparecer. Porque, como le decía, hay una energía sanadora que se despliega que es más sabia que uno. Esa energía sabe lo que hay que sanar en prioridad, sabe lo que yo necesito en el fondo, no mi cabeza,
Es otra cosa. No hay estrategia ahí. Es como una parte mía de mayor sabiduría, que de forma espontánea sabe dónde llevarme. En un momento Grof hablaba de sanador interno, después lo dejó porque como que no le gustaba la imagen de eso, de un viejo sabio dentro mío que sabe, y habló más de un radar, ¿no? Como de un radar que permitía como buscar la experiencia justa en el momento justo, la forma también. Hay experiencias que hoy la forma para que se dé tu experiencia es así, es una vida pasada, porque quizás te permite también tomar un poco de distancia, no identificarte vos tanto, por más que te pongas en cualquier estado. Hay como esa cuestión disociativa que sigue funcionando quizás un poquito, ¿no? en tu sistema, y eso está bien. Y bueno, un tiempo después vas a volver a conectarte con esas mismas sensaciones, una experiencia quizás más biográfica, y ahí te vas a comer un poco más crudo la situación, más literal, más lo que te pasó. Y de repente vas a ir al nacimiento, ¿no? Entonces, los mecanismos como son muy pulidos y son nuestros. O sea, ¿quién mejor alineado que yo conmigo mismo? Nadie, ningún terapeuta, no existe eso. O sea, el mejor terapeuta soy yo, para mí. Y es lo que buscamos despertar en las sesiones con respiración holotrópica. Que no significa que no vamos a intervenir, ¿no? Pero la intervención se da siempre y cuando está el pedido de la persona. Entonces, estoy a tu disposición para ayudarte a potenciar lo que sentís en tu sesión y para permitir que se exprese en la mayor potencia. Si tengo una experiencia muy intensa, se va a volver todo muy claro. Si tengo una experiencia que es no tan intensa, es como más borroso, menos claro, no hay tanta claridad en cuanto a lo que atravesé, ¿no? Entonces buscamos mucha intensidad para que se integre más fácilmente. Ahora les voy a contar de qué es un taller, los aspectos prácticos, para que sepan. En general es el trabajo de grupal. Ahora en tiempo de pandemia, obviamente yo no hago talleres grupales porque considero que no es ético de asumir la responsabilidad de un clúster, ¿no? Hiperventilación es sumamente contagioso, entonces hago sesiones individuales o semi-individuales, ¿no? Siempre vigilando eso de cómo es tu contexto, ¿no? Y de que las personas estén de acuerdo para que se pueda realizar el trabajo con estas dos personas, ¿no? Así, 3 máximo. Entonces uno se acuesta en una colchoneta, en formato grupal se forman duplas de trabajo que van a trabajar juntas y se van a cuidar mutuamente. Entonces a la mañana respiro yo, dale, bueno, vos me cuidás, sí. Y a la tarde cambiamos los roles. Entonces también es aprender a cuidar al otro, a estar para el otro, y es un gran... es un trabajo de empatía que se realiza ahí, ¿no? De estar como disponible para el otro, pero también confiando de que el otro sabe como lo que necesita y lo que le beneficia en su experiencia. Entonces, más bien me tapas con la manta, te tapo con la manta, dame agua, o anda a buscar un facilitador porque necesito su ayuda, ¿no? Es como, o llévame al baño. Ahí se lleva el baño de las manos en los hombros, se lleva a la persona que queda con el antifaz así hacia el baño. Entonces el cuidador, su rol es eso, resguardar la seguridad también. Si hay algo que de repente se gatilla, puede poner almohadones para proteger el espacio físico del respirador. La sesión en sí dura unas 3 horas. Entonces nosotros, nuestra herramienta para entrar en estado holotrópico, como les decía, es respirar rápido y profundo, hiperventilar, sin que haya pausa en el círculo de respiración, ¿no? Entonces, y le doy. No lo voy a hacer mucho porque me voy a marear, pero puede ser por la nariz, por la boca, puede ser cambiando, me puedo mover, me puedo
acomodar, reacomodar, puedo sentarme, puedo ponerme en cuclilla, parado no, porque si te mareas parado ya tenemos que estar de a mucho alrededor de la persona que está parada y es muy poco práctico y generalmente se puede trabajar lo que aparece sin que haya necesidad de pararse. Pero si no, como tu colchoneta es tu lugar de trabajo donde vas a hiperventilar, vas a estar guiado por una música, que es todo un set de música diseñado con una curva, arranca bien potente, con percusiones, ¿no? Después hay con todo un momento más emotivo, un momento bien épico de atravesar, de logro, y luego es como la vuelta a la casa y se va planchando así con temas bellos, temas cada vez más meditativos hacia el final, ¿no? Se realiza un chequeo de parte de los facilitadores tirando al fin de la sesión para saber cómo está la persona, cómo está emocionalmente, cómo está físicamente, y si hay que realizar algún trabajo corporal para que se pueda descargar y expresar lo que no se pudo quizás en la sesión. Un trabajo corporal es muy simple, siento que acá tengo algo que me molesta, bueno, entonces voy a poner la mano acá y te voy a pedir que empujes hacia arriba, ¿no? Estás boca abajo, boca arriba, entonces vas a empujar así con toda tu fuerza y vas a expresar lo que venga, expresarlo con potencia, largalo, ¿no? Entonces, hace la fuerza, yo apoyo para darte la resistencia que necesitas para poder tensionar y expresar, y así se trabaja casi todas las partes del cuerpo. Obviamente hay partes que no se pueden trabajar de forma directa, digamos, pero que sí hay técnicas para trabajarlas de forma alejada, ¿no? Mismo usamos almohadones para que no haya, para no meternos en la intimidad también, ¿no? En algunos casos usamos almohadones. Entonces, una vez que el chequeo se hizo en los participantes, los invitamos a que vayan a dibujar un mandala, que es un primer paso de integración. Básicamente no es un concurso de arte por nada, es plasmo como puedo mi experiencia en una hoja blanca que tiene un círculo dibujado, nada más, ¿no? Entonces, el mandala sirve para expresar y para darle forma, para darle vibración, para darle color a una experiencia que a veces como que empiezo a necesitar a darle un poco de forma, ¿no? Porque por ahí fue mucho, ¿no? Entonces, y también como ordenarla, sintetizarla un poco, ¿no? De manera visual. Y después nos juntamos al final para un cierre verbal en donde cada uno cuenta su experiencia en la medida de lo que quiere contar, ¿no? Pero bienvenido el compartir, ¿no? Para también seguir ordenando la experiencia para integrarla mejor. Hay algunas cosas que se tienen que saber con respecto a los aspectos prácticos del taller en sí. Como les decía, ¿no? El motor de la experiencia es hiperventilación y música. Me conecto con la hiperventilación y la música y a su vez conmigo mismo, ¿no? O sea, voy a llevar una atención sutil a mí mismo para ver, para estar como atento a lo que me está pasando y a ver, a mí se me aparecía esa imagen de puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta de entrada de mi experiencia? ¿No? Entonces, de repente siento que acá hay un punto y pido un trabajo corporal y después acá se abre un montón de emociones. Bueno, acá era la puerta. Ese trabajo corporal ya, al soltar esa coraza muscular, se abrió toda una secuencia emocional. De repente necesito que me den la mano, tengo esa necesidad y cuando me dan la mano hago ese contacto con el otro y eso ya me gatilla mi experiencia. O a veces nada, respiro y ya de repente se abre, porque acá siento mucho. Mira, está muy abierta esa parte y siento mucho y eso ya se abre solo. O de repente entro en apnea y dejo de respirar y entro en apnea y es como la asfixia que me gatilla la experiencia. Entonces hay todo tipo de formas y cada uno se va curtiendo, ¿no? En el ejercicio y aprendiendo a entrar en ese estado que durante las sesiones, bueno, uno se encuentra también con la resistencia, como que el sistema se pone un poco piola también, como que reconoces, mirá, vos querés entrar en estado holotrópico, bueno, a ver si la encontrás esta vez, ¿no? Como que uno tiene que aprender a jugar con
su miedo y sus resistencias en general, ¿no? Y sus mecanismos de resistencia, ¿no? Aprender a entrar en ese fabuloso estado que es sumamente sanador. Puede ser que en las primeras sesiones aparece un tema de tetania en las extremidades, en la boca, en las manos, que se pone un poco duro así. Generalmente pasa al seguir respirando, o mismo podemos hacer como un pequeño trabajo de las manos para que se vaya ablandando. Yo lo que observo es que muchas veces sucede a personas que como que no tienen mucha libertad corporal y entonces se quedan medio duros así, no se mueven, y al soltar el cuerpo, a moverlo, ahí eso ya se va. Es que no retengo mi expresión, ¿no? Mi expresividad. Y bueno, esa tetania aparece y después ya no suele aparecer en las sesiones siguientes. Hay una palabra que es muy importante que usamos, que es la palabra stop. Entonces esa palabra yo la uso si el respirador se está pasando límites con respecto a su seguridad. Entonces digo stop para que el respirador deje de hacer lo que tiene que hacer. Hay un compromiso ahí en decir, bueno, si yo te digo stop, tenés que parar porque es peligroso para vos, para la sala, para tus compañeros al lado, ¿no? Entonces, muy importante considerar esa palabra, y a su vez invitamos a los respiradores que usan esa palabra y únicamente esa palabra para avisarnos a nosotros, facilitadores, que estamos haciendo algo que no conviene. Y es la única palabra. Si me estás puteando, voy a seguir, ¿no? Porque a veces necesitamos putear. Básicamente necesitamos largar bronca y entonces está muy bien, ¿no? Entonces yo no me lo tomo personal. Si me decís stop, ahí sé que yo tengo que parar, ¿no? Es más bien para eso. Muy bienvenido el pedido de ayuda, no duden en pedir ayuda, obviamente. Si estoy respirando y no pasa nada, por ahí no respiro bien, estoy muy cerradito acá, muy cortito y no me doy cuenta. Entonces no pasa nada, bueno, y no pasa nada. Bueno, a ver, estás respirando cortito, entonces te voy a ayudar para hacer un trabajo corporal, para abrir esa zona, para que, sí, ahora sí, se liberó, listo, a respirar y ya, ¿no? Generalmente se abre la experiencia después de esa pequeña ayudita. ¿Qué más? Para resumir, es una técnica que es muy generosa. Es muy como que sana mucho, sanás mucho de repente, ¿no? Como es muy efectiva, es muy intensa, entonces como que está bueno sentir en uno como un gran compromiso, unas ganas de tirarse a la pileta realmente y de vencer las dificultades, ya sean eso, ¿no? Como las expectativas de ¿con qué me voy a topar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué es lo que no veo, que no quiero ver? A veces tenemos más miedo de lo que imaginamos de lo que es, pero uno aprende de a poco a vencer eso, pero hay que poner voluntad y compromiso. Creo que son ingredientes fundamentales. Compromiso con sí mismo y con la técnica. Compromiso con la técnica. En el sentido de decir, bueno, es una técnica con un diseño muy como que es fruto de mucha experiencia, muchísima experiencia. A la fecha no hay una persona que tiene más experiencia con los estados holotrópicos que Stanislav Grof. Nadie puede decir que tiene más experiencia que él. Son 4.500 sesiones que se realizaron con LSD. Y una sesión con LSD no es una sesión con respiración holotrópica, es mucho más difícil de manejar, pues es muy largo, son 10 horas y los estados con LSD son mucho más intensos también, se suelta mucho más el control. Entonces ese diseño de técnica, como que es importante respetar todos los pasos, la integración con el mandala, el compartir, ¿no? Estar ahí presente y también como llegar descansado, sin haber comido demasiado, ¿no? Como cosas así bien básicas de decir, bueno, como si fuera que voy a hacer deporte, ¿no? Como me voy a meter en un poco física, ¿no? No, eso es todo. O sea, yo creo que para concluir, la investigación moderna de la conciencia de Stanislav Grof, como demostró
que la conciencia no es producto de nuestro cerebro, ¿no? Sino que es algo mucho más grande que nos atraviesa y que seguramente, o sea, no sé, es una parte nuestra que no se muere después de que se muere el cuerpo físico, ¿no? Entonces, esa espiritualidad que emerge en esos procesos tiene mucho que ver con eso, ¿no? También con una gran tranquilidad o con un aprendizaje a eso, a abrazar la vida de otra forma considerando esos aspectos, ¿no? Entonces, eso, ahora si quieren hacerme preguntas, están más que bienvenidas las preguntas. Yo hasta ahí dije todo, o casi.